a pedirles ofrendas a los de las publicidades que les hacemos desde aquí. Bien, que el Señor les bendiga. Todo esto es mucha información junta, pero bueno, era por mostrar el vídeo haciendo un resumen así a grosso modo. Pero cuando yo escuchaba el tema de la Reforma Protestante, yo encontraba como algo muy lejano, algo de gente, de un monje que protestaba en una iglesia católica, de Juan Calvino, que era alguien una persona muy intelectual, que habían estudiado en universidades, porque yo pensaba que el Evangelio llegó a España cuando fue fundada mi denominación, ¿no? Eso es lo que a veces pensamos, que tenemos la verdad absoluta los que veníamos de otra denominación. Pero luego es curioso que lo que a mí me acercó a conocer la Reforma Protestante fue estudiar la Biblia. Yo primero estudié la Biblia y estudiar sana doctrina fue lo que me llevó a luego estudiar la doctrina de la Reforma Protestante. Entonces, no tenemos que tener miedo a lo desconocido, ¿no? Que era lo que ocurría en mi caso. Yo veía que la Reforma Protestante llegó por gente, muy intelectual, gente muy estudiosa, y yo me veía que acabé la ESO y poco más, entonces yo decía, ostras, no, me va a costar muchísimo adaptarme a los requisitos, ¿no? Pero en realidad estos hombres no se les debe idolatrar ni darle un lugar más alto que el que deben tener. Son hombres utilizados grandemente por Dios, pero no tienen más dignidad de la que puede tener cualquier persona que ha nacido de nuevo. Amén. Eso lo tenemos que tener siempre claro y en mente, porque es la obra que hace el Señor más grande, es de que conozcamos el Evangelio y seamos transformados. Luego la utilidad que Dios nos dé a cada uno ya está en su soberanía, y agradecemos cómo Dios nos pueda utilizar con los medios que cada uno tenemos y los que Dios nos da por medio de su Santo Espíritu. Entonces, el movimiento de la Reforma no es cualquier movimiento, hermanos. El movimiento de la Reforma puede que sea el movimiento de exaltación del Evangelio más grande de todos los tiempos, desde el tiempo de los apóstoles. Porque nosotros no debemos desconectar la Reforma con los apóstoles. Entendamos que si nosotros hemos abrazado como iglesia la doctrina de la Reforma, es porque esta iglesia está fundada en la doctrina de los apóstoles y profetas. Y entonces vemos que la Reforma Protestante respeta estos fundamentos de los apóstoles y profetas. Y por eso la aceptamos y la practicamos como iglesia, y por eso podemos decir que somos una iglesia bautista reformada, porque esa doctrina está fundada en la doctrina de los apóstoles y profetas. No hay ninguna diferencia, no es que digamos, ellos han hecho algo nuevo, nada de eso, hermanos. Ellos rescatan la sana doctrina de la oscuridad que cayó por medio de la Iglesia Católica. Entonces, aunque veamos por ahí algún cura con alzacuellos y cosas así, no tenemos relación con el catolicismo, sino que de hecho la palabra protestante es que protestamos, y protestaron de hecho en la historia con el catolicismo. Y por eso hoy seguimos esa línea. Entonces, yo voy a hacer un breve resumen de sola escritura, que como bien hemos visto y ha dicho nuestro hermano, pues sola escritura significa la escritura sola, sin añadir nada más. No hay que añadir tradición, ni concilios, ni palabras de teólogo. La palabra de Dios es la autoridad final en todo. ¿Quiere decir que no nos podemos apoyar en comentarios de hermanos que han estudiado? No, no quiere decir eso. ¿Quiere decir que no debemos de estudiar la tradición de la Iglesia, la historia de la Iglesia primitiva hasta nuestros días? No, no quiere decir eso. Pero si algo de eso entra en controversia con la palabra de Dios, lo rechazaremos. Por mucha historia que tenga, por mucha aceptación que tenga, la
En el momento que vean que desde el púlpito no soy fiel a la palabra de Dios, tienen derecho como iglesia a bajarme. Y esto es así, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es la máxima autoridad por encima, con todos mis respetos, de los pastores. Porque los pastores están establecidos en base a la palabra. Si se separan de la base bíblica, dejan de ser pastores para nuestra iglesia. Porque en eso nos basamos. Los miembros de la iglesia son miembros porque se ciñen a lo que significa ser miembro de la iglesia. Si se separan de eso, dejan de ser miembros de la iglesia. Porque está por encima de todo. La palabra la tenemos como suprema autoridad por encima de todo. ¿Por qué? Porque simplemente queremos ver esto como un libro. A veces dicen, no, es que sola escritura no tienen espíritu. ¿Piensan que si no tuviésemos espíritu, creeríamos que el autor de este libro es Dios? Yo creo que más espiritual que eso no hay nada. El autor de este libro que nosotros tenemos, que llamamos Biblia, es Dios. Por lo tanto, la palabra está viva y es eficaz, transforma las vidas. Matrimonios que están destruidos conocen el Evangelio y se unen. Hijos que están perdidos conocen el Evangelio y se reconcilian con el hogar. Vidas que están... Hemos visto a gente que si la vemos por una acera nos tendríamos que cambiar de otra por la imagen, la mala imagen que han llevado. Han conocido el Evangelio y Dios les ha dado dignidad. Y ahora son personas que ocupan un lugar como cualquiera de los que estamos aquí en la iglesia. Entonces, ahora el debate que debíamos entrar es, ¿esto de sola escritura está en la Biblia? ¿Es bíblico? Parece un poco... Pero, ¿es bíblico? ¿Podemos aceptarlo solo escritura? ¿La escritura es la máxima autoridad? ¿Eso también está puesto en la Biblia? ¿O es que estos hermanos han visto que es así? Bueno, pues vamos a leer el Salmo 119, el versículo 9 al 11, dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti. Vemos el salmista como dice que él mismo se pregunta, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino, mantener una vida íntegra? Dice, guardando tu palabra. No le añade nada más. Dice, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Y dice, en mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. No hay ninguna estrategia, hermanos, para mantenernos fieles al Señor. No queremos pecar contra Dios, pues guardemos la palabra del Señor, solo la palabra del Señor en nuestros corazones. Como digo, que podemos obtener recursos, comentarios bíblicos, podemos obtener vídeos que nos ayudan a tener más conocimiento de algo, pero la máxima autoridad la tienen las Escrituras. Y no porque por ello dejamos de ser espirituales, repito. Isaías, el capítulo 8, versículos 19 y 20 dice: y cuando les digan, consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Este versículo tiene su interpretación, pero vemos que cuando se desviaba el pueblo de Israel, a lo que siempre Isaías, el Señor dirigía a Isaías para decirle a su pueblo que a la ley y al testimonio de Dios eran al que debían de consultar. Hermanos, hemos visto, pasando por distintos lugares, cómo viene alguien y dice, pastor, que he tenido un sueño. Resulta que he visto unos carros de fuego, he visto...
Hermanos, nosotros entendemos que Dios es soberano, pero Él en su soberanía ha decidido hablarnos a través de su palabra. Y lo creemos como fiel que Él nos ha hablado a través de su palabra. Entonces, no decimos que alguien no pueda tener un sentimiento dirigido por el Espíritu de perdonar a un hermano, porque a veces tenemos muchos sentimientos de cosas fantásticas, pero nunca nos viene el sentimiento de perdonar a quien me ha hecho daño. Eso nos cuesta más, ya no somos tan espirituales. Ya no nos guía el Espíritu a ponernos de rodillas 3 horas. Eso nos cuesta más. Mejor tener un sueño con carros de fuego, con Elías. Hermanos, de verdad, seamos humildes y entendamos y comprendamos que somos pecadores, que somos débiles y que nuestro corazón es engañoso. Y si no nos guiamos por la palabra, tiende a desviarse. Y siempre vamos a querer lo nuestro. Siempre nuestro corazón va a dirigirse a su propio bien. ¿Y cómo puedo yo filtrar si algo que siento, si algo que deseo es de Dios? Por medio de su palabra. Aquí está, aquí la tenemos, dirijámonos por ella, hermanos. Mientras hayan personas perdidas en sus pecados y existan congregaciones que afirman un falso evangelio, hermanos, es nuestro deber que sigamos predicando la sana doctrina, que creamos en estas olas de la Reforma, no porque sean de la Reforma, sino porque rescatan la doctrina de los apóstoles y profetas. Y por eso, como Iglesia, eso es lo que creemos. Hasta aquí, por mi parte, y ahora pasa Pastor Rafa. Que el Señor le bendiga grandemente. Amén.